hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Es un privilegio. Es la segunda vez que estoy aquí. La primera vez fue antes de la pandemia. Entonces veía caras, ahora veo cubrebocas. Eso cambió un poquito, pero gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir su palabra, de poder estar con ustedes, de poderlos oír alabar con gozo. Eso me gusta mucho. Estaba viendo un hermano que hasta estaba como brincando, estaba lleno de gozo, eso contagia. Y me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Vamos a iniciar este tiempo pidiéndole a Dios su bendición. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre bueno, te damos las gracias por darnos esta oportunidad de poder meditar, de poder abrir tu palabra para estudiar, para aprender de ti, Señor, para conocer de esta hermosa doctrina de tu palabra que nos muestra todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre, y lo que sigues haciendo por el hombre. Señor, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien habla a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, nos revele tu verdad, nos muestre tu verdad. Y esto, Padre, nos lleve tanto a alabarte, Señor, como a obedecerte, como a entender qué es lo que tú deseas de nosotros. Bendice a cada uno de los que estamos esta tarde presentes en este lugar y que seas glorificado, Señor, en cada uno de nosotros. Oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te invito a abrir tu Biblia, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. A mí me tocó la segunda doctrina que tiene que ver con elección incondicional. Ese es el título de esta doctrina. Y yo pensé basarla en este pasaje de Efesios capítulo 1, que espero me acompañes con tu vista, la lectura que voy a hacer del 1 al 14. Efesios capítulo 1 del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según se escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y yo te invito a que lo vuelvas a leer mañana, hoy en la noche, que regreses a casa. Vuelve a leer este pasaje. Este pasaje es, para mí, esta es una de mis cartas de Pablo favoritas. Y yo te invitaría a que lo vuelvas a leer. No te va a hacer daño leer la palabra de Dios. Estamos en una serie de predicaciones que tienen que ver con algunas doctrinas basadas en la palabra de Dios. ¿Qué es la elección incondicional? ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, esta doctrina se desprende de forma natural de la doctrina de depravación total que ya vieron. Si el hombre está muerto, cautivo por el pecado, ciego y sordo, sin entendimiento espiritual e inclinado al pecado, que es la doctrina de la depravación, entonces el remedio para solucionar esta condición debe encontrarse fuera del hombre, y entonces la solución se encuentra en Dios. Solo Dios, solo Dios. Debemos iniciar hace muchos años, ni ustedes ni yo habíamos nacido. En el año 1610, con un hombre llamado Jacobo Arminio, él tenía una idea diferente a como nosotros entendemos la Escritura. Sus seguidores son conocidos como arminianos. No me va a detener mucho, solo que estoy poniendo un poquito de base histórica en esto. Ellos decidieron poner unas doctrinas enfrente de la iglesia. Sin embargo, querían cambiar la posición natural que tenían las iglesias reformadas. Y entonces ellos elaboraron 5 puntos como arminianos. Uno de ellos es elección condicional, los arminianos. Ellos decían que Dios puso en las manos de todos los seres humanos algo que conocemos como libre albedrío, y entonces el hombre iba a responder de alguna manera al evangelio. Y obviamente basado en que el hombre podía, en esa naturaleza pecaminosa, librarse de ella y llegar al evangelio. Pero si nosotros entendemos que el hombre es depravado debido a su pecado, naturalmente caído, muerto espiritualmente, sin ninguna esperanza de salir solo de esa condición, entonces requerimos que Dios obre en la vida del creyente, en la vida del hombre. Y entonces vinieron los 5 puntos del calvinismo. Uno de ellos es elección incondicional, contrario a elección condicional de los arminianos. Entonces, si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, porque está totalmente muerto o caído en pecado, y es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces Dios debe salvarle. Y si Dios debe salvar al hombre, entonces Dios debe ser libre de salvar a quien Él quiera salvar. Esto es importante de entender. Solo Dios tiene la autoridad de poder salvar a quien Él quiere salvar. Entonces, si Dios ha decretado salvar a quien Él quiere, entonces es por estos que Cristo hizo expiación por ellos en la cruz. Y si Cristo murió por ellos, entonces el Espíritu Santo les llamará a la salvación. Entonces, si la salvación ha venido siempre desde Dios, también el fin vendrá de parte de Dios, y los creyentes van a preservar con gozo toda la eternidad. Porque no depende de mí. ¿De quién depende? De Dios. De Dios. Esto es muy importante. Pablo dice ahí en Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? ¿Te lo sabes? Si no, apréndetelo de memoria. Efesios 2:1. ¿Qué puede hacer un muerto por él mismo? ¿Has estado cerca de un muerto? Espero que no. Espero que no pronto o no hace poco. Si has estado cerca de un muerto, ¿qué puede hacer el muerto por él? ¿Se puede vestir? ¿Meter en el ataúd? ¿Pedir que le pongan flores de algún color? Ya está muerto. No tiene opción el muerto. No puede hacer nada por él mismo. De igual manera, nosotros estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros delitos y pecados, y si no hubiera sido por Dios, no tendríamos salvación. Estábamos muertos. Entonces, tenemos que entender que si el hombre es
por naturaleza depravado, esto va a determinar que Dios es el único que puede sacarlo de esa condición. Solamente Dios puede hacerlo. Entonces, el hombre está muerto, repito, cautivo en el pecado, ciego, sin entendimiento espiritual, inclinado naturalmente al pecado. Entonces, el único remedio para solucionar esa condición se encuentra fuera del hombre, solamente Dios. Solamente Dios. Nosotros tenemos una frase como cristianos: solo Dios que salva, punto. El hombre no se puede salvar a sí mismo, no puede, está muerto espiritual, entonces no puede salir de esa condición. En esa condición está, ahí está, muerto, muerto. Podemos hacer una pregunta: ¿puede el hombre resucitarse a sí mismo? Ninguno de los que en la Biblia, excepto nuestro Señor Jesucristo, resucitaron solos. Ninguno. El hombre y las mujeres son resucitados de muerte espiritual porque ellos son incapaces de hacerlo por sí mismos. Entonces es Dios quien los resucita. No puedo resucitar yo espiritualmente, el que me resucita es Dios. El que me libra de esa muerte es Dios. Muchos hombres piensan que esto es incorrecto. Piensan que ellos vinieron a Dios y buscaron a Dios como si Dios hubiera estado perdido, y buscaron la salvación y encontraron la salvación. Mentira. Si tú tienes esa idea, no es verdad. Dios te buscó porque el que estaba perdido eras tú, el que estaba muerto en pecados eras tú, el que necesitaba vida espiritual eras tú. Dios no. Tú sí, yo también. Entonces tú eras el muerto, tú eras el perdido, y el que te rescata es Dios. Jesús dijo: yo no he venido, el Hijo del Hombre ha venido a salvar a los pecadores. A eso vino, a rescatar a muertos espirituales. A eso vino Cristo. Entonces, si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ya que ha caído totalmente en pecado, y esto habla de depravación total, y si solo Dios puede salvar, y si no todos son salvos, entonces la conclusión es que Dios no ha elegido salvar a todos. Esto duele. Esto es triste. Porque quisiéramos que todos los que están allá afuera sin el Señor fueran salvos, ¿no? Tu familia, tus amigos de la escuela, tus amigos del trabajo, tus vecinos. Quisiéramos que todos fueran salvos, pero no es así. Pero voy a decir algo importante. No sabemos quiénes son elegidos. Por lo tanto, hay que ir y predicarles ¿a quién? A todos. Porque el único que sabe quién de todos ellos va a ser salvo es Dios. Por lo tanto, hay que ir a predicarles. No te puedes quedar callado y decir: bueno, como Dios ya los eligió, pues que los salve. No, porque el llamado a ti y a mí es ir y predicar el evangelio. Eso no lo van a hacer los ángeles. Quisieran hacerlo los ángeles, pero no pueden. Esa es una obligación tuya y mía. Predicar el evangelio a los muertos espirituales. Ahora, la Biblia habla de la elección incondicional, de que Dios es un Dios que elige. No es algo que salió en 1600 con la Reforma, no, es algo que está en la Biblia. Dios en la Biblia siempre ha elegido a quien Él quiere porque Él quiere. Por ejemplo, Él escogió a la nación de Israel como su pueblo. ¿Por qué lo escogió? Bueno, ¿tienes tu Biblia? Deuteronomio 7, por favor, Deuteronomio 7, 7 y 8. Búscalo, por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué escogió Dios a Israel? ¿Por qué Dios no escogió a los aztecas? Hubiera estado bien, ¿no? ¿Sabes por qué no? Porque los aztecas hubieran matado al Señor Jesucristo como lo hicieron los judíos en su momento. Escogió a Israel, era el pueblo más insignificante, el pueblo más pequeño, que no valía nada, porque Él quiso escogerlo. Por eso los escogió. Y nos cuesta trabajo aceptar que Dios escogió a unos para salvación y a otros no, cuando escogió a Israel para ser su pueblo y a otros pueblos no los escogió. ¿Por qué escogería Dios, por ejemplo, a uno de los dos hijos de Jacob? ¿Por qué escogió, de Isaac? De Isaac, ¿por qué escogió a Jacob y no escogió a Esaú? Eran gemelos, bueno, siamés, cuates diríamos nosotros, ¿no? Habían nacido al mismo tiempo, uno antes que el otro. ¿Por qué Dios escogió al menor y desechó al mayor? Bueno, Romanos capítulo 9, Romanos 9, 11 al 13, nos da la respuesta. Romanos 9, 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú, el menor era Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Será nuestro Dios un Dios malo que desechó a uno y aceptó al otro? No, vean el verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué escogió a uno? Porque él quiso. Porque ejerció su voluntad soberana a Dios y escogió al menor, a Jacob. Por cierto, de los dos era el traicionero, el abusivo. No era el mejor de los dos hijos de Isaac. Sin embargo, Dios lo escogió. Cuando Cristo estaba en Nazaret, Él predicó, Él enseñó de esta elección incondicional. Acompáñame a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Jesús está en Nazaret, su pueblo donde Él creció, su infancia, su adolescencia, y estando en este lugar observa qué es lo que pasa allí. Verso 24 y 25, Lucas 4. Verso 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué esta viuda y por qué Naamán? ¿Te acuerdas las dos historias allá en el Antiguo Testamento? ¿Por qué ellos y por qué no una mujer viuda judía o por qué no un hombre judío que tuviera lepra? Porque Dios quiso, porque Él escogió, simplemente Él escogió. Y conocemos el resultado de la predicación de Cristo. No es algo sencillo de entender, porque vean qué quisieron hacerle. Ahí mismo, verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
esta doctrina. No fue bien aceptada en Nazaret. Ellos se sintieron ofendidos de que Dios hubiera escogido a una mujer siria y a un hombre sirio en lugar de escoger a un judío. No aceptaron la doctrina de la elección incondicional, se enojaron y quisieron matar al Señor. Eso fue lo que quisieron hacer. Y bueno, podríamos seguir mucho, pero Cristo mostró en su ministerio que Él eligió a quien Él quiso. Él eligió a 12 hombres. ¿Estás de acuerdo? 12 discípulos. E incluso dentro de ellos estaba el que lo iba a traicionar, el que lo iba a negar, los que iban a salir huyendo. Ahí estaban todos estos hombres. ¿Por qué los escogió a ellos? Porque Él quiso escogerlos. Él voluntariamente decidió a quién escoger. Entonces, Dios escoge, Dios elige incondicionalmente a quien Él quiere para salvarlos. Un último pasaje antes de ir a Efesios. Romanos capítulo 8, por favor. Pablo también enseñó sobre esta doctrina. Romanos capítulo 8. Verso número 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 4 verbos. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. ¿Quién lo hizo? Dios. A quien Dios eligió de antemano, a quien Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, a esos Él predestinó, a esos Él llamó, a esos Él justificó y a esos Él glorificó. A esos, a nosotros, a los creyentes. Tú fuiste, piénsalo, todavía no había creación y Dios te escogió a ti. A ti. No escogió a toda tu familia, te escogió a ti. Aunque pudo haber escogido a toda tu familia, no lo sé. Pero te escogió a ti. A ti. Voy a decir un apellido que espero que no haya muchos. Dios escogió voy a hablar de mí, a Adán Fuentes. A mí me escogió el Señor. Pero hay muchos otros familiares míos que Dios dijo, no los voy a escoger. ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi primo? ¿Soy mejor que mi primo? ¿Me porto mejor que mi primo? ¿Dios sabía que yo iba a ser pastor y por eso Dios me escogió? Si no había nada, mis hermanos, fue antes de la creación del mundo. ¿Qué había? Nada. Ni Adán había sido creado. ¿Cómo nos escogió? Bueno, porque Él es Dios, porque Él es el omnisciente, el todopoderoso, el que sabe todas las cosas y el que sabe qué va a pasar, qué pasó ayer, qué pasa hoy y qué va a pasar mañana y toda la eternidad. Él lo sabe. Él lo sabe. Entonces, es importante entender todo esto. Esta es mi introducción. Todavía no empieza la predicación. Es importante entender todo esto porque en esto se sienta la doctrina de la elección incondicional. ¿Dónde? En la palabra. Solamente en la palabra. Solamente en la palabra. Vamos a Efesios. Pablo comenzó esta carta con una introducción muy interesante. Además de los primeros versículos que son saludos, ahí el verso 1 y 2,
los versículos del 3 al 14 que leímos son una introducción larga. En griego es una sola idea, una sola frase sin puntos, punto y aparte, punto y seguido. No existen los puntos. En nuestro español sí, tenemos 2 puntos ahí. Pero en griego no, es una sola idea. Pablo está pensando en una sola cosa del verso 3:1 al verso 14. ¿Ok? Esto es importante de tener en mente. Segundo, lo que Pablo va a mencionar aquí son las bendiciones espirituales que el creyente tiene en Cristo. Esto de en Cristo es muy importante. Es la nueva posición del creyente. El creyente antes estaba sin Cristo, ahora está en Cristo. En Cristo. Ahora, en Cristo tenemos bendiciones espirituales. Vamos a ver solamente los primeros versículos. No vamos a llegar al 14, pero vamos a ver los primeros versículos. Entonces, Pablo dice que antes de iniciar todo el universo, de toda la creación, Dios preparó a un cuerpo de creyentes a quienes Él eligió. Y entonces Pablo adora al principio a Dios. Verso número 3. Sígueme con tu vista. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La primera palabra que tienes ahí es importante, bendito. Es la traducción de una palabra que en castellano, en español, diríamos eulogio o elogiar. No sé si hay algún hermano eulogio, pero si tú conoces a un eulogio, viene de esta palabra en griego. ¿Qué significa? Literalmente significa hablar bien de. Y entonces Pablo habla bien de Dios y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente habla bien de Él, sino lo adora, lo reconoce como Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo en este versículo reconoce a Dios y alaba a Dios. Ahora, por un lado, habla de Dios, el Padre, pero también menciona a nuestro Señor Jesucristo. Y llama la atención porque habla de Él como Hijo, pero como Dios. Como Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo del Dios eterno. Por lo tanto, a ellos es a quienes Él reconoce en esta bendición. ¿Qué hicieron ellos? Dice, bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. No es que somos dignos de ser bendecidos, sino que en su soberanía Dios nos hizo receptores de su bendición. Recuerda, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué de bueno teníamos? Nada. Todo lo contrario. No servíamos para nada. Sin embargo, Dios nos bendijo. Él nos bendijo. Él quiso darnos esta bendición. Todas las cosas que vienen de Dios son buenas. Dice Santiago 5:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces todo lo que Dios da es bueno. Es algo bueno. Es algo bueno. Incluso Pablo dice ahí en Romanos 8:28 que todas las cosas que nos suceden obran para bien. ¿Quién logra esto? Dios. Solo Dios puede lograr esto. Entonces, dice Pablo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones que recibimos, las recibimos porque nuestra posición ahora es en Cristo. Acompáñame al capítulo 2, una hojita a un lado. Capítulo 2, verso número 12. Aquí Pablo recuerda cuál es la condición del hombre sin Cristo. En el 1 dice que estábamos muertos. En el 12 dice,
En aquel tiempo que estabas muerto en tus delitos y pecado, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, antes estábamos sin Cristo, ahora estamos en Cristo. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Y esto hace que nuestra vida esté totalmente cubierta por Cristo, tanto por dentro como por fuera. Él nos protege. ¿Te acuerdas Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Cristo vive en mí y yo estoy en Cristo. En esta nueva posición nos permite recibir estas bendiciones espirituales. Quisiéramos bendiciones materiales, ¿no? Una casa más grande, un coche nuevo, unas vacaciones ya Cancún no, porque ya es muy nacional, en Hawái. Quisiéramos grandes bendiciones, pero esas son bendiciones materiales. De eso no habla el pasaje. El pasaje habla de bendiciones espirituales que provienen del Espíritu, opuesto totalmente a lo material. Entonces Dios otorga por esta nueva posición en Cristo bendiciones espirituales. ¿Has recibido bendiciones espirituales? Tienes la mayor de todas. Fuerte. Sí, por la salvación, tienes la mayor bendición de todas. La menciona Pablo ahí en el verso número 14, el Espíritu Santo. Tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que es las arras de nuestra herencia. Él es la garantía de el resto de las bendiciones espirituales que vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? Si el Espíritu Santo es Dios y ya lo tenemos en nosotros, ¿te imaginas el resto de las bendiciones espirituales? ¿Te puedes imaginar todo lo que Dios ha previsto para otorgarnos, para darnos ahora que estamos en Cristo? Imagínate que es el pequeño anticipo, el Espíritu Santo, de todas las bendiciones espirituales que Dios te va a dar. ¿Te puedes imaginar lo que viene? Yo no. No, yo no alcanzo a entender que es todo lo que más, todo el resto de las bendiciones espirituales que van a venir. No sé. Si tengo a Dios en mi vida, ¿qué me falta? ¿Qué más puede venir? Los creyentes han sido elegidos por Dios en Cristo. Esto fue en algún punto determinado por Dios, en algún punto de la eternidad pasada Dios lo determinó para que en algún momento en la historia de ese hombre llegue a creer en Cristo. Dice el verso número 4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que el mundo fuera, desde antes que existiera cualquier cosa, Dios nos había escogido. Hermano, esto te debe de llevar a alabar al Señor y decirle: Señor, gracias, porque no había nada y Él ya te había escogido a ti. A ti te escogió. No escogió a tu vecino, o quién sabe, todavía no lo sabemos. Te escogió a ti. Tal vez eres el único de toda tu familia que hasta el momento ha creído. Te escogió a ti para llevar el evangelio a tu familia, por cierto. Para eso te escogió. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera, Él nos escogió para ser sus hijos. Ahora, importante entender que esto lo debemos a Cristo. Si no hubiera sido por Cristo, tú y yo estaríamos perdidos, sin esperanza, como dice el 2:12, perdón.
sin ninguna esperanza, totalmente muertos, incapaces de lograr nada por nosotros mismos, esperando que alguien viniera a rescatarnos. Pero Cristo vino y nos rescató de la muerte y del pecado y nos dio vida. Y por eso podemos estar hoy aquí alabando al Señor y aprendiendo de su palabra. Tenemos todas las bendiciones espirituales a nuestra disposición, todo lo necesario. Tenemos que disfrutarlas, pero también tenemos un compromiso, porque esas bendiciones no son solamente para que yo me llene, sino para compartir el evangelio con otros que están lejos del Señor. La vez pasada que vine allá arriba no había nadie. Hoy está allá arriba, digamos, no sé, una tercera parte, más o menos, ¿no? No los veo, no los puedo contar, pero más o menos. Si tú y yo predicamos el evangelio, la próxima vez que yo venga, que no sé cuándo sea, tal vez este lugar sea insuficiente. Tal vez sea tu papá, tu mamá, tu esposo, tus hijos, tus compañeros de escuela, tus compañeros de trabajo. Ellos necesitan lo que tú y yo necesitamos en su momento: escuchar el evangelio y aceptar a Jesucristo. Dios nos escogió desde la eternidad pasada. Es una elección que fue hecha solamente por Él. ¿Por qué lo hizo? Pues porque Él quiso. Ejerció su voluntad perfecta y Él decidió escoger a los que Él quiso escoger. No hicimos nada para eso. Nos escogió. Nos escogió. Ahora, vamos a ver en estos versículos, versículo 4 y 5, 3 propósitos de haber sido elegidos por Dios. 3 propósitos de haber sido elegidos de forma incondicional por Dios que nos deben llevar a adorarle. Esta fue la introducción. Vamos a ver estos 3 propósitos. El primero es para ser santos y sin mancha. No te escogió para que vivas la vida loca. Te escogió para ser santo y sin mancha. Verso número 4, ve la segunda parte. Dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Santos es una palabra en positivo, sin mancha es una palabra en negativo. Lo que Dios quiere es que delante de Él, y siempre estamos delante de Dios, siempre estamos en la presencia de Dios, vivamos una vida santa y sin mancha, sin pecado, sin pecado. Dios nos escogió, Dios nos salvó por medio de Cristo, pero a nosotros nos salvó con el propósito de tener una vida santa. Santa. Primera de Pedro, capítulo 1, si me acompañas, por favor. Primera de Pedro 1, 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta semana terminé de leer el libro de Levítico. Yo no sé si lo has leído. Es un libro complejo de leer. Pero lo que vemos en el libro de Levítico es que un Dios santo espera tener un pueblo santo. Eso es lo que Dios quiere con su pueblo en aquel momento Israel. Esto es lo que Dios quiere con nosotros hoy. Que vivamos vidas santas porque Él es santo. Que vivamos vidas apartadas del pecado, que odiemos el pecado, que lo amemos a Él y lo busquemos en obediencia a Él. Eso es lo que Él quiere. Que vivamos vidas santas, que vivamos vidas que se distingan en la gente que nos rodea. Dios nos escogió para esto. Para ser
tener vidas santas. No fuimos escogidos solamente para formar una iglesia, que está bien. No fuimos escogidos por Dios para estar aquí el día de hoy, pero también eso está bien. Lo que Dios quiere es que vivamos vidas santas allá en el mundo. Aquí es bien fácil ser cristiano. ¿Sí? Pues yo veo a todos cristianos, digo, pues todos son cristianos. Es bien fácil ser cristiano en medio de puros cristianos. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Lo difícil es ser luz allá en donde todos son tinieblas. Lo difícil es mostrar santidad en donde todos allá son pecadores. Eso es lo difícil, ¿no? Porque aquí es bien fácil. Todos los que estaban allá a nuestro alrededor, ahí cuando estábamos comiendo, yo dije, todos son cristianos. No tengo por qué dudar de ello. Si ahorita sales con una lámpara aquí a media calle, si te dejan parar ahí a media calle y prendes una lámpara, ¿se nota? ¿Por qué no? Pues porque está el sol. No se ve. La lámpara no sirve. Bueno, es lo mismo que sucede aquí. Todos somos luz. Entonces una luz más, pues no significa nada. Pero en donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, donde la gente está viviendo en pecado, una pequeña lámpara hace la diferencia. Una pequeña luz hace la diferencia. Por eso fuimos llamados a tener vidas santas y sin mancha. Allá, no aquí. Bueno, también aquí, pero principalmente allá en el mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, no de la iglesia. Del mundo. Para eso nos escogió, para que tú y yo seamos luz en el mundo, para que seamos santos y sin mancha. Somos santos porque estamos separados para Él, y sin mancha porque debemos de ser como Él. Debemos de ser como Él. Nuestro Señor Jesucristo dice, Hebreos capítulo 4, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Habla de una vida santa, perfecta, sin pecado. Nosotros no podemos tener eso, pero debemos de hacer todo nuestro esfuerzo por vivir la vida santa que a Dios le agrada. La pregunta sería, ¿cómo? Pastor, ¿cómo le hago? Muy sencillo, satúrate de la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, medítala, estúdiala, pero sobre todo, vívela. Y el Espíritu Santo te va a ir gobernando y te va a ir apartando del pecado para Él, para Dios. Dios quiere que los creyentes, que tú y yo, seamos santos y sin mancha, irreprensibles. ¿Sabes cuál es el problema? Que el mundo ve, que no ve cristianos santos. No los ve. Lo que ve son cristianos medio manchaditos, ¿no? El domingo, sábado, ¿no? El sábado son cristianos, el domingo son muy cristianos y el lunes, pues ya medio cristianos, el martes como que ya se deslavó un poco, miércoles, jueves, viernes, como un pagano cualquiera. A eso no nos llamó el Señor. Fuimos elegidos de forma incondicional por Dios para ser santos y sin mancha. El segundo propósito, verso número 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Dios nos escogió para ser sus hijos. Esto es una bendición, hermanos, que a veces la damos por hecho. Decimos, ay, sí, yo soy hijo de Dios. Como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como si Dios tuviera tantos hijos que uno más no significa nada. No es así. No es así. Observa, y todo empieza con el amor. Verso 5, en amor. En amor. Este es lo que Dios mostró hacia nuestra vida, que amor. Amor. Este es un amor ágape. Es un amor dispuesto a procurar el bien de los demás, a satisfacer sus necesidades, a dar. Este es el amor ágape. Este es el amor de Dios. Este es el amor que debe de haber entre nosotros, el amor ágape. Esto es lo que Cristo hizo. Dios nos mostró su amor a través de su Hijo. Tú sabes, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y ahí está el amor ágape. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí se ve ese amor ágape. Y este amor Dios lo dio para salvarnos a nosotros. Dios ama sin esperar nada a cambio. Esa es la diferencia entre nuestro amor y el amor de Dios. Dios ama sin esperar que lo amen. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios está presente en todo momento, siempre está amando. Dios es amor, dice Primera de Juan. Entonces Dios nos amó, dice, habiéndonos predestinado. Y esta palabra es interesante. Fuimos escogidos de entre todo el mundo, predestinados, dice Pablo aquí. Esta predestinación es marcar de antemano, fijar de antemano o determinar antes de. Desde antes que hubiera algo, Dios nos escogió, Dios nos predestinó. Dios nos predestinó, Él lo hizo. Él lo hizo para ser santos y sin mancha, pero también para ser adoptados hijos suyos. Y este es el primer paso que Dios da para que seamos santos y sin mancha. Primero nos adopta como sus hijos. Él nos adopta. Ahora, esta palabra es un poco extraña, la adopción. Yo no sé qué tan familiarizado estés con la adopción. No sé si en tu familia hayan adoptado a alguien. Cuando yo llego a la familia de mi esposa y conozco a su familia, sucedió algo muy raro, porque en su familia sí hay hijos adoptivos o sobrinos, en este caso adoptivos. En mi familia no. Y entonces me resultaba muy extraño eso, porque no era algo normal en mi familia. En la familia de ella sí. En la familia de mi esposa sí. Yo no sé si conoces mucho de la adopción, pero yo he aprendido algo de un hijo adoptivo. Un hijo adoptivo ama más a sus padres adoptivos que a veces los hijos naturales. Porque el hijo adoptivo no tiene por qué amar a un padre. No es su padre, no es su mamá, no es su sangre, no lo tuvo su mamá en su vientre, no lo crió desde pequeño, no lo hizo. Y entonces probablemente el hijo adoptivo ama más que el hijo natural. Probablemente. Dios nos escogió para ser sus hijos adoptivos. Él nos adoptó. Yo explico esto así. Imagínate que allá en la eternidad pasada, Dios estaba escogiendo a quienes iban a ser sus hijos. Y entonces enfrente estaban los artistas, los hombres y mujeres más guapos del mundo, atléticos, fornidos, altos, güeros, ojo verde, ojo azul. No, de esos atléticos. Ahí estaban en primera fila y Dios los vio y dijo, ay no, están muy guapos. Luego un poquito más atrás estaban los deportistas, ¿no? Los atletas, los corredores, los jugadores de fútbol, de básquetbol. Ahí estaban todos los atletas
cuerpos perfectos, preparados para el ejercicio. Y Dios vio y dijo, no todos estos están muy bien físicamente. Y por ahí allá al fondo había un niño que nadie quería. Este niño estaba jugando en el lodo. Estaba jugando ahí en el lodo. Su ropa estaban totalmente roídas, lleno de lodo, de pies a cabeza. ¿Los has visto a los niños jugar así en el lodo? Son felices y los papás lloran. Pero ahí estaba ese niño hasta el fondo, allá donde no había nadie, donde nadie lo iba a escoger. Ahí está ese niño lleno de lodo, sudado, lleno de mocos. ¿Los has visto? Ya me lo imaginé. Ahí está ese niño que nadie da un peso por él, que nadie lo va a escoger, y Dios dijo, yo quiero a ese. Ese va a ser mi hijo. Y yo creo que los ángeles volteaban a verlo diciendo, ¿por qué? Mira, acá están estos, están más guapos. Yo quiero a ese niño, ese que está allá atrás, allá, ese que nadie, a ese lo quiero yo, ese va a ser mi hijo. Y lo tomó Dios, lo llevó a su casa, lo bañó, le dio ropa limpia, lo perfumó, lo puso en su mesa, lo sentó junto a él y le dijo, tú eres mi hijo. ¿Sabes con quién Dios hizo eso? Conmigo y contigo. Así Dios nos adoptó. No merecíamos ser adoptados por Dios y Él nos escogió y nos adoptó para ser sus hijos por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo. Dios tuvo un hijo unigénito, un hijo, y para que Él pudiera escoger a muchos, el hijo tuvo que venir a morir para que nosotros viniésemos a ser sus hijos adoptivos. El hijo adoptado recibía todas las bendiciones en el mundo romano. El hijo adoptado recibía las mismas bendiciones que un hijo natural. Exactamente las mismas bendiciones. El padre se convertía en el padre legal del hijo. Él adquiría todos los derechos, todos los privilegios de un hijo. Si tenía deudas, el padre pagaba por ellas. Todas quedaban canceladas en el momento de la adopción. En el momento de que el padre adoptaba al hijo, el hijo tomaba para sí los mismos dioses del padre. La adopción era la restauración de una persona a la posición de hijo. Eso era la adopción. Dios nos adoptó, Dios nos puso en una posición de hijos. Tenemos los mismos privilegios que nuestro hermano mayor. Qué hermoso, ¿no? Dios lo hizo por nosotros. El Señor Jesucristo es el mediador. Él y a través de Él recibimos las bendiciones. Y sin Él no podríamos tener absolutamente nada. 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 ¿Por qué lo hizo Dios? El verso 5 nos da la respuesta. ¿Por qué Dios nos predestinó para ser santos? ¿Por qué Dios nos eligió para ser sus hijos? Dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? Bueno, porque Dios decidió por voluntad propia, por su propia voluntad, elegir a quienes iban a ser salvos. Dios sabía que los hombres íbamos a cuestionar, ¿por qué? ¿Por qué a mí o por qué a él y por qué no a mí? Y Dios dijo, bueno, entiéndanlo, esto es porque yo voluntariamente decidí quién. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios, te equivocaste? ¿Quiénes somos? Dios
lo hizo según su propia voluntad. Su propia voluntad. Veamos el último propósito. Ya vimos que Dios nos eligió de forma incondicional para ser santos y sin mancha, para ser sus hijos. Y tercero, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el propósito final de todo, que Dios sea ¿qué? Alabado. Que con nuestra vida Dios sea alabado, que con una vida santa, que con una vida sin mancha, que con una vida donde Él es nuestro Padre, Él sea alabado. La alabanza es una de las expresiones más sencillas de la Biblia para responder a Dios. Es una expresión de gozo que caracterizaba al pueblo de Dios. Se paraba el pueblo y alababa. Alababan a Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios es y por lo que Dios hace. De eso están llenos nuestros cantos, de lo que Dios es y lo que Dios hace. Y eso nos debe llevar a alabar a Dios. Acompáñame a los salmos, por favor. Acompáñame a los salmos, solamente 3 salmos rápidos. Salmo número 50, verso 23. Salmo número 50, verso 23. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Él quiere que toda su creación le alabe, que toda su creación. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación alaba a Dios y nosotros, sus hijos, debemos alabar a Dios. Nosotros debemos alabar a Dios. Acompáñame al Salmo 150. Cuando yo era niño este salmo se cantaba. Yo no he escuchado este canto hace mucho tiempo. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos hacer? Alabar a Dios. Alabar a Dios. A veces pensamos, es que tengo que estar en el templo para alabar a Dios. Es que tengo que estar con mis hermanos para alabar a Dios. Me gusta mucho a mí ver a hermanos cantando alabanzas cualquier día, a cualquier hora. El último que fue mi pastor, antes de que yo llegara al pastorado, el pastor llegaba chiflando himnos. Y lo escuchábamos, yo trabajaba en la oficina de la iglesia, lo escuchábamos subir las escaleras chiflando himnos. Y eso nos mostraba, por un lado, que estaba contento. Estaba contento, estaba gozoso. Y por otro lado, que parte de su vida era la alabanza al Señor. Fuimos escogidos por Dios para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Cantar la grandeza de Dios, cantar la gloria de Dios, cantar acerca del poder de Dios. Cantábamos hace rato, contempla a Dios que está sentado en su trono. Alábale, alaban, Señor. Dios nos concedió el privilegio de alabarle. Observa por qué. Regresamos a Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verso número 5. Verso número 6 dice, para alabanza
Es que estoy en el 2, con razón. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estas bendiciones Dios nos las concedió en el amado. En el amado. Dios nos aceptó, Dios nos abrió sus brazos a través de su propio Hijo. A través de su propio Hijo. Y ser aceptos, como dice ahí el verso 6, es sentir que el amor de Dios para su Hijo alcanzó también a sus hijos adoptivos. Es gozar de la bendición de ahora pertenecer, haber ingresado a la familia de Dios. Fuimos aceptos en el amado. A mí me gusta mucho cómo Pablo habla de Cristo aquí. Le llama el amado. 2 veces en los evangelios Dios habló a su Hijo y le llamó el amado. La primera vez en el bautismo. ¿Te acuerdas? Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. La segunda vez sucedió en el monte de la transfiguración. Estaban solamente Pedro, Juan y Jacobo. Jesús, se apareció Moisés y Elías, y ahí otra vez una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. A Él escúchenlo, óiganlo a Él. Dios se dirige a su Hijo y le llama el amado. Y gracias al amado, a Cristo, nosotros fuimos recibidos en la casa de Dios como hijos para ser santos y sin mancha. El Hijo es el amado y Dios nos hizo aceptos en Cristo. El amado por Dios no es el amado por los hombres. Los hombres lo han rechazado, los hombres se han alejado de Él, pero nosotros tenemos las bendiciones de Dios en el amado. Solamente quiero terminar diciéndote: Dios eligió incondicionalmente a aquellos que iban a pertenecer a su familia en Cristo para que fuesen santos y sin mancha. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Padre. Gracias porque sin merecer absolutamente nada de ti, hemos obtenido, Señor, todo aquello que hoy para nosotros es una gran bendición. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque no viste nada bueno en nosotros. Es más, no había nada bueno en nosotros. Y a pesar de ello, Señor, tú nos escogiste para ser tus hijos. Nos escogiste, Señor, para ser santos y sin mancha, para representarte en este mundo en tinieblas. Y todo lo hiciste, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por Él. Gracias por su sacrificio perfecto. Gracias, Señor, porque Él nos mostró que sí es posible vivir sin pecado, que sí es posible buscar esa santidad que tú demandas de nosotros. Y Padre, que nuestras vidas, Señor, sean vidas que te alaben, vidas que estén gozosas por todo lo que has hecho por nosotros, y que, Señor, a través de esto podamos mostrar a quienes nos rodean, Padre, que somos tus hijos. Bendice esta iglesia, Padre, bendice a todos mis hermanos. Que tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad perfecta. Oramos, Padre, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.